El ascensor se detuvo en un piso que no existía en el panel. Y cuando las puertas se abrieron, sentí que algo al otro lado me estaba esperando. Nunca me habían gustado los hoteles altos. Demasiados pasillos idénticos. Demasiadas puertas cerradas que ocultan vidas desconocidas. Aún así, por trabajo terminé alojándome en un hotel antiguo del centro. Uno de esos edificios que claramente habían sido modernos décadas atrás, pero que ahora sobrevivían a base de alfombras gastadas y luces amarillentas. Desde el primer día, noté algo raro con los ascensores. Eran lentos, ruidosos, y cada vez que las puertas se cerraban, emitían un chirrido metálico que hacía eco por el hueco del edificio, pero nada verdaderamente inquietante. Hasta la tercera noche. Regresaba tarde, cerca de la 1 de la madrugada. El lobby estaba vacío, iluminado apenas por una lámpara sobre el mostrador. No había recepcionista a la vista. Entré al ascensor y presioné el botón de mi piso. El séptimo. Las puertas se cerraron con un golpe seco y el ascensor comenzó a subir. Pasó el cuarto piso. El quinto, el sexto. Entonces se detuvo. No hubo campanilla. No hubo anuncio. Simplemente se frenó de golpe, como si alguien hubiera presionado un botón en el último segundo. Miré el panel. El número iluminado no era el 7, era un 8. Fruncí el ceño. Estaba seguro de no haber presionado ese botón. Aún así, pensé que quizá me había equivocado, o que el ascensor tenía algún fallo. Las puertas se abrieron lentamente. Del otro lado no había un pasillo normal. La luz era mínima, casi inexistente. El pasillo era más estrecho que los demás, con paredes de un gris sucio y una alfombra tan oscura que parecía absorber la poca luz que había. No se veían números de habitaciones, ni salidas de emergencia. Solo una puerta, al fondo, entreabierta. No salí del ascensor. Las puertas permanecieron abiertas unos segundos eternos, y luego se cerraron solas. El ascensor continuó su recorrido como si nada hubiera pasado. Cuando llegué al séptimo piso, me bajé con una sensación extraña en el estómago, intentando convencerme de que había sido un error técnico. Esa noche dormí mal. Al día siguiente pregunté en recepción si había un octavo piso. La mujer me miró confundida y negó con la cabeza. El hotel solo tiene 7 pisos, dijo. El ascensor no debería detenerse arriba. No insistí. No quería parecer paranoico. Pero ocurrió de nuevo. 2 noches después entré al ascensor con un compañero de trabajo. Presioné el 7. Él presionó el 5. Subimos en silencio. Al pasar el 6º piso, el ascensor volvió a detenerse. El 8 se iluminó. Mi compañero levantó una ceja. ¿Qué piso es ese?, preguntó. Las puertas se abrieron, el mismo pasillo oscuro, la misma puerta entreabierta al fondo. Mi compañero se quedó en silencio. No se rió. No hizo ningún comentario sarcástico. Solo se acercó un poco más a la entrada del ascensor, como si algo lo atrajera. ¿Escuchas eso?, murmuró. Aguzé el oído. Al principio no oí nada. Luego, muy débil, un sonido rítmico, casi imperceptible. Como si alguien golpeara suavemente una puerta, desde el otro lado. Tomé del brazo a mi compañero y presioné el botón de cerrar. Las puertas tardaron más de lo normal, como si algo las estuviera resistiendo. Justo antes de cerrarse, creí ver que la puerta del pasillo se abría un poco más. Mi compañero no quiso hablar del tema después. Al día siguiente pidió cambio de hotel. Yo intenté hacer lo mismo, pero no había disponibilidad. Me quedé 2 noches más. La última noche fue la peor. Regresé tarde, completamente solo. Cuando entré al ascensor, no presioné ningún botón. Quería comprobar algo. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir por sí solo. Pasó el primero, el segundo, el tercero. Se detuvo en el 8. Las puertas se abrieron. Esta vez, el pasillo estaba un poco más iluminado. No por luces, sino por algo que se movía al fondo, cerca de la puerta. Una sombra alargada, proyectada sobre la pared, balanceándose lentamente. El sonido era más claro ahora. No eran golpes, eran pasos. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda. El aire del ascensor se volvió pesado, difícil de respirar. Quise cerrar las puertas, pero los botones no respondían. Desde el pasillo, algo comenzó a acercarse. No vi una figura completa,
solo como la sombra se estiraba, deformándose a medida que se aproximaba. La puerta del fondo se abrió por completo, revelando una oscuridad total detrás. Justo cuando la sombra llegó al borde del ascensor, las puertas se cerraron de golpe. El ascensor bajó directamente al lobby. Salí corriendo sin mirar atrás. Dejé la llave en el mostrador y abandoné el hotel esa misma noche. Nunca volví. A veces sueño con ese ascensor, con el botón del 8 iluminándose solo. Y siempre despierto antes de saber qué habría pasado si las puertas no se hubieran cerrado. Pero lo que más me inquieta es esto. El panel del ascensor no tenía botón para el piso 8. Escuché un susurro justo al borde de la puerta. Era mi nombre y yo estaba solo en la habitación. Llegué al hotel cansado después de un largo viaje por carretera. Era un edificio antiguo, con una fachada que parecía sacada de otra época y un lobby iluminado por luces amarillas que apenas disipaban las sombras. La recepcionista me entregó la llave de la habitación 312 con una sonrisa automática, como si quisiera quitarme de encima rápido. Al principio todo parecía normal. La habitación olía a polvo mezclado con ambientador barato y las cortinas pesadas bloqueaban la luz de la calle. Me dejé caer en la cama, agotado, pensando que finalmente podría descansar. Pero apenas cerré los ojos, los ruidos comenzaron. Al principio eran sutiles, un crujido de madera, como si alguien caminara lentamente por el piso superior. Luego, golpes suaves, rítmicos, que parecían acercarse a la pared contigua. Intenté convencerme de que era el edificio asentándose, o tal vez el aire acondicionado viejo vibrando, pero la sensación de que alguien me observaba crecía con cada segundo. A la mañana siguiente fui a la recepción y pedí cambiar de habitación. Quería algo tranquilo, sin ruidos. El recepcionista me miró de manera extraña cuando mencioné el número 312. Su rostro palideció de repente y sus manos temblaron ligeramente mientras tecleaba en la computadora. Esa habitación, dijo con voz entrecortada. No debería estar ocupada. ¿Cómo?, pregunté confundido. Me alojé aquí anoche. El hombre tragó saliva y evitó mirarme directamente. Según nuestro registro, la 312 lleva cerrada desde hace años. Nadie se ha alojado allí. Nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté bromear, pero ni él ni yo sonreímos. Me ofreció otra habitación al final del pasillo y no me preguntó más. Subí con la nueva llave, intentando ignorar la sensación de que algo me seguía. Esa noche, aún con la puerta cerrada, los ruidos comenzaron otra vez. Al principio dudé en reconocerlos. Pasos, crujidos de muebles moviéndose, susurros apagados que no podía entender. Pero eran los mismos que escuché en la 312. Decidí levantarme y abrir la puerta para revisar el pasillo. Todo estaba vacío. Nadie. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido del aire acondicionado. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Me armé de valor y regresé a la habitación para intentar dormir. Pero justo cuando me acomodé, escuché un golpe fuerte desde el armario. Me levanté de un salto y encendí la luz. Las puertas del armario estaban cerradas, pero algo dentro de mí sabía que alguien, o algo, había estado allí. Decidí que era hora de abandonar el hotel. Mientras bajaba las escaleras hacia la salida, algo me llamó la atención. La puerta de la habitación 312 estaba entreabierta. No debería estar allí. Nadie la había abierto desde hacía años. No había llaves, no había personal, nada. Pero la puerta estaba allí, invitándome a mirar adentro. Algo dentro de mí, un instinto primitivo, me decía que no lo hiciera, pero no pude resistirlo. Me acerqué lentamente y eché un vistazo. La habitación estaba vacía, pero el aire era pesado, cargado de un olor metálico, como sangre vieja mezclada con polvo. La cama estaba hecha de manera perfecta, como si alguien hubiera esperado mi llegada, y en la almohada, marcada en el centro, había una hendidura profunda, como si alguien hubiera estado durmiendo allí justo antes que yo. Retrocedí, horrorizado. Cerré la puerta de un golpe y bajé corriendo al lobby. La recepción estaba vacía. Solo el silencio me recibió. Miré hacia atrás.
La puerta de la 312 estaba cerrada nuevamente, pero podía jurar que el pomo se movió ligeramente, como si alguien lo hubiera girado desde el otro lado. Nunca supe qué era esa habitación. No había registros, no había nadie que la hubiera ocupado recientemente y aún así, algo me había seguido. Algo que conocía mi nombre, que había estado esperando en la oscuridad durante años. Desde esa noche, cada vez que veo un hotel antiguo, siento que hay habitaciones que no existen en los registros, que esperan, y que si alguna vez te alojas en una, puede que nunca estés realmente solo, porque la 312 sigue ahí. Y yo nunca olvidaré la sensación de ser observado, incluso cuando creí estar en una habitación vacía. Sentí el peso antes de abrir los ojos. Alguien estaba sentado en mi cama, y yo no estaba solo. Nunca he sido de dormir profundamente en lugares desconocidos. Los hoteles siempre me han provocado una mezcla extraña de comodidad artificial y desconfianza, como si nada fuera realmente mío, ni siquiera el silencio. Esa noche, después de un viaje largo por trabajo, llegué agotado a un hotel de carretera bastante normal, de esos que prometen descanso rápido y sin preguntas. La habitación olía a detergente barato y aire acondicionado antiguo. Dejé la maleta junto a la puerta, cerré con seguro y pestillo, y me tiré en la cama sin siquiera encender la televisión. El zumbido constante del aire me arrulló más rápido de lo que esperaba. No sé qué hora era cuando desperté. Al principio pensé que seguía soñando. Estaba medio consciente, atrapado en ese punto extraño entre el sueño y la vigilia, cuando el cuerpo aún pesa y la mente tarda en reaccionar. Entonces lo sentí. El colchón se hundió ligeramente, justo al borde de la cama, a la altura de mis pies. No fue brusco, no fue violento. Fue lento y deliberado, como cuando alguien se sienta con cuidado para no despertarte. Mi primera reacción no fue miedo, fue confusión. Pensé que era personal del hotel, quizá alguien que se había equivocado de habitación o una limpieza nocturna absurda. Incluso llegué a pensar que seguía soñando. Pero el peso seguía ahí. El colchón crujió suavemente y sentí como la sábana se tensaba. Abrí los ojos. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz naranja del estacionamiento que se colaba entre las cortinas. No vi a nadie. Aún así, el borde de la cama seguía hundido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté mover los pies y al hacerlo sentí algo peor. El peso se ajustó, como si aquello que estaba sentado se acomodara en respuesta a mi movimiento. Tragué saliva y con una mano temblorosa busqué el interruptor de la lámpara de noche. Cuando encendí la luz, la habitación estaba completamente vacía. No había nadie, ni una sombra, ni una silueta, ni una puerta abierta. El aire acondicionado seguía zumbando como si nada hubiera pasado. Pero el colchón seguía hundido. Me incorporé de golpe y retrocedí hasta quedar sentado contra el respaldo de la cama. La huella era clara, inconfundible. Una depresión profunda en el borde, exactamente donde yo había sentido el peso. Incluso la sábana estaba arrugada, como si alguien hubiera apoyado las manos para levantarse, o para quedarse. Salté de la cama y encendí todas las luces. Revisé el baño, el armario, detrás de las cortinas. Nada. La puerta seguía cerrada con seguro y pestillo, intactos. No había forma lógica de que alguien hubiera entrado o salido. Aún así, no volví a acostarme. Me senté en la silla del escritorio, con la lámpara encendida, mirando la cama como si esperara que volviera a hundirse sola. Pasaron minutos, quizá una hora. El cansancio me vencía, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo ese peso imaginario. Decidí llamar a recepción. El empleado nocturno sonaba somnoliento y claramente molesto. Le expliqué lo ocurrido, intentando no sonar ridículo. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿Está seguro de que nadie entró a su habitación?, preguntó finalmente. Le dije que sí, que la puerta estaba cerrada. Me respondió que subiría seguridad por protocolo. Nadie subió. Después de casi 20 minutos, volví a llamar. Esta vez me dijeron que no había ningún reporte de movimientos extraños y que quizá había sido una sensación del sueño.
Me recomendaron descansar. Colgué con un nudo en el estómago. Al final, me acosté otra vez, pero no dormí. Pasé el resto de la noche mirando el reloj, escuchando cada crujido del edificio, cada paso lejano en el pasillo. Nada más ocurrió. A la mañana siguiente hice el check-out temprano. Mientras entregaba la llave, la recepcionista me preguntó cómo había estado mi estancia. Dudé un segundo, pero decidí mencionar lo sucedido, más como una anécdota incómoda que como una queja. Su sonrisa desapareció por completo. ¿En qué habitación se hospedó?, preguntó en voz baja. Cuando se lo dije, desvió la mirada hacia el monitor. Tecleó algo y frunció el ceño. «Es extraño», murmuró. «Esa habitación suele generar comentarios». No le pedí que explicara. No quería saber. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía no puedo dormir si siento que el colchón se mueve, aunque sea un poco. A veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido, recuerdo la huella en la cama, perfecta y profunda, como si alguien se hubiera levantado solo porque encendí la luz. Y lo que más me perturba no es pensar que alguien se sentó en mi cama. Es pensar que quizá no se fue, solo se levantó.